Muy buenos días, compañeros y compañeras. Con su permiso, doctor Guillermo Robles Nucamendi. La de la voz, María Tatiana Sánchez Reyes, estudiante del doctorado en Derechos Humanos por la Universidad del Sur, en su modalidad online. Bien, el día de hoy realizaré la presentación del concepto del derecho comparado como una disciplina que confronta semejanzas y diferencias de los diversos sistemas jurídicos vigentes del mundo. De igual forma, analizaremos los antecedentes históricos, el objeto de estudio y los objetivos de esta disciplina. Para tal efecto, procedo a iniciar la exposición con la siguiente pregunta. ¿Qué entendemos por derecho comparado? Bien, el derecho comparado es una disciplina que confronta las semejanzas y las diferencias de los diversos sistemas jurídicos del mundo, con el propósito de comprender y mejorar el sistema jurídico de un determinado país. El derecho comparado, a su vez, obedece a que el ordenamiento difiere de un país a otro. Así, su estudio resulta tan necesario apreciar las diferencias y las similitudes como los defectos y los aciertos de ese orden. Esto con el fin de perfeccionar las instituciones de un país y por ende su sistema jurídico. Para conocer el derecho comparado tenemos que remontarnos a los antecedentes históricos. Y el derecho se compara desde la antigüedad, y no por la simple curiosidad, sino para beneficiarse de las experiencias de otros países. Esta tradición de la comparación de derecho se atribuye a Solón y a Licurgo, el haberse inspirado en el derecho extranjero para elaborar el sistema jurídico en el que respectivamente dotaron a las ciudades griegas de Atenas y Esparta. Posteriormente, tenemos el análisis a su vez de Aristóteles, quien realizó un estudio de 153 constituciones de Grecia y otras ciudades para ver cuál era el mejor sistema de gobierno. Sin embargo, en esa ocasión o en ese estudio, él no propuso una forma de gobierno idónea, aplicable para todas las sociedades, sino más bien estuvo convencido de que las constituciones deben adaptarse a las necesidades de cada pueblo. E incluso ahí resuena la frase que él mencionó, que el derecho no es como el fuego, que arde de la misma forma en Persia y en Atenas, con lo que nos dio a entender que el derecho dependía en buena medida del medio físico y social. Posteriormente, Montesquieu trató, por medio de la comparación, de penetrar en el espíritu de las leyes con objeto de establecer los principios comunes por los cuales debe guiarse un buen gobierno. No fue hasta finales del siglo XVIII que en Alemania se despertó el interés del derecho de comparar el derecho extranjero con el nacional. Y posteriormente en Francia inicia esa revolución de pensamiento y de comparar el derecho. Razón por la que en el año de 1900, precisamente en París, Francia, se realiza el primer Congreso Internacional de Derecho Comparado. Es donde nace el derecho comparado. Este congreso fue organizado por juristas franceses, Raymond Salley y Edward Lambert. Los objetivos o lo que buscaba este primer congreso celebrado en París, Francia, en el año de 1900, era la difusión de una nueva disciplina jurídica. También se buscaba crear se buscaba crear un derecho común para todas las naciones y, a su vez, la búsqueda de principios racionales universales para construir una ciencia jurídica universal. Derivado de esos objetivos, el objeto del derecho comparado radica principalmente en el análisis de la pluralidad de ordenamientos
no únicamente para estudiarlos por separado, sino para confrontarlos entre sí e inferir en sus analogías. Nos preguntaremos entonces, ¿cuál es la utilidad del derecho comparado? Bueno, el derecho comparado resulta útil para confrontar los sistemas jurídicos en el mundo y obtener los beneficios de lo que ha servido, que ha implementado un Estado y lo puede adoptar otro en beneficio de su orden jurídico nacional. Con esto se mejora el derecho nacional, como esta parte de comparar el propio sistema con otro permite precisamente examinar esos principios del sistema legal nacional y en consecuencia entenderlo mucho mejor. También nos permite la armonización y la unificación del derecho, ya que analiza diferentes sistemas jurídicos e identifica las similitudes y las diferencias para crear normas comunes o acercar legislaciones. Nos permite también entender la cooperación internacional, porque permite a los juristas comprender mejor su propio sistema legal al compararlo con otros, y también fomenta la comprensión del derecho como un fenómeno cultural. Tiene un impacto positivo en la función académica y de investigación, ya que la enseñanza del derecho comparado en las universidades es fundamental para que los estudiantes adquieran una perspectiva globalizada del derecho, superando el nacionalismo jurídico y comprendiendo esta interconexión de los sistemas legales en un mundo moderno. Hoy por hoy es un reto y es necesario que los estudiantes sí o sí estudien el derecho desde la comparación. También mejora la técnica legislativa porque el derecho comparado permite analizar y adaptar las buenas prácticas de otros sistemas jurídicos para perfeccionar las normas nacionales. No podemos negar que nuestro sistema jurídico, nuestro sistema legal mexicano, también tiene influencia del extranjero. Ejemplo, nuestro ombudsman, que proviene de Suecia, nuestro sistema federal, que se inspiró en Estados Unidos de América, y el IVA, que se inspiró en Francia. Muchas de estas instituciones jurídicas, como ya vimos, han sido tomadas precisamente de lo que ha sido en beneficio de otros estados y de lo que les ha resultado. La importancia de los estudios comparativos es precisamente que como primera razón el aumento extraordinario de los intercambios económicos, personales y culturales entre las naciones. También nos proviene de la tendencia de ciertos valores, particularmente en el campo de los derechos humanos, a afirmarse en el nivel transnacional como universal. En la firma de los tratados internacionales, las convenciones de las que el Estado mexicano ha suscrito o es parte. Una cuarta razón es la tendencia a crear organizaciones políticas y económicas multinacionales como la Unión Europea. La idea de la comparación es la base del derecho comparado, que en realidad es una comparación de derechos de suerte, que si no hay comparación, pues no hay derecho, no hay un derecho comparado. Es fundamental y sirve para terminar con esta confusión del derecho comparado y del derecho extranjero, para distinguir también claramente el derecho comparado del derecho internacional privado y de la unificación legislativa. Tenemos que tener muy en cuenta y qué es el derecho comparado, que es el que compara sistemas jurídicos de diferentes países u otros sistemas,
y tener presente que el derecho internacional no compara sistemas jurídicos. Él regula las relaciones entre estados y organizaciones internacionales y hasta en ciertos casos individuos como la Corte Internacional Penal, por mencionar algunos. Bien, en el procedimiento comparativo no solo consiste en decir las semejanzas y las diferencias entre los temas comparados, sino sirve para describir, identificar y explicar a los sujetos comparados. Para ello, se deben de realizar 3 fases. La fase descriptiva, que consiste en describir cada uno de los conceptos, reglas e instituciones o procedimientos. La fase de identificación, donde se reconocen las semejanzas y las diferencias de los elementos descritos. Y como último, la fase explicativa, donde se señalan las semejanzas y las diferencias identificadas en los sistemas comparados. Pues finalmente el derecho comparado es un método que puede ser aplicado en cualquiera de las ciencias jurídicas. Considerarlo como un método más que una ciencia o disciplina le permite moverse libremente por varias ramas y campos del derecho. Sin embargo, para que pueda cumplir varias funciones y utilizarse como método, deben seguirse una serie de pasos que puedan determinar la viabilidad de lograr una comparación adecuada. Bueno, pues como cierre, menciono que el derecho comparado no solo confronta semejanzas y diferencias de los sistemas jurídicos, sino que busca aprender el movimiento de la dinámica de otros derechos para actualizar y modernizar el propio, garantizando una justicia más robusta. Con ello concluyo la explicación de la presentación del derecho comparado. Muchas gracias por su atención.